Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada. Antes que nada, espero que hayan pasado unas excelentes fiestas con las personas que más aman. Este año, volvemos con nuevas historias para acompañarte como todos los miércoles en Spotify y en YouTube, pero este año en nuevo horario, en ambas plataformas a las 7 de la noche, hora peruana. Ahora sí, vamos con el episodio. El inicio del año siempre llega con una expectativa rara. No importa cuántos años tengas, algo en el calendario insiste en decirte que ahora sí, que esta vez podría ser distinto. Aunque, en el fondo, uno ya sabe que la vida no cambia porque cambió el número. Los comienzos reales no suelen coincidir con el 1 de enero. No llegan con fuegos artificiales ni con frases motivadoras. Llegan en días normales, a veces incómodos, a veces tibios, cuando uno hace algo pequeño que antes no se atrevía a hacer. Hoy quiero contarte 3 historias sobre eso. No sobre grandes reinvenciones, sino sobre inicios modestos, casi invisibles. Gente común que empieza algo sin estar segura, sin aplausos, sin garantías. Porque con los años, uno aprende que empezar no es entusiasmarse. Empezar es quedarse incluso cuando no pasa nada. Historia 1. El cuaderno nuevo. Ernesto compró el cuaderno el 2 de enero, no el 1. Eso ya decía algo de él. El 1 de enero lo había pasado durmiendo mal, con la cabeza pesada y una sensación de resaca que no era solo física. El año había empezado sin entusiasmo, como empiezan muchas cosas cuando uno ya no cree del todo en los rituales. El 2 salió a caminar por el centro después del trabajo. Entró a una librería pequeña, de esas que sobreviven más por costumbre que por negocio. No buscaba nada en particular, solo quería demorarse antes de volver a su departamento. Vio el cuaderno en un estante bajo, tapa verde oscura, sin frases, sin diseño. Le gustó porque no prometía nada. Lo compró casi por reflejo. En su casa lo dejó sobre la mesa del comedor. Lo miró varias veces esa noche, pero no lo abrió. Tenía una historia larga con los cuadernos. Siempre empezaban bien y terminaban vacíos. 3 páginas con letra entusiasta y luego silencio. El cuaderno como testigo mudo de todo lo que no había hecho. Pasaron 2 días, luego 3. El 5 de enero lo abrió por primera vez. Página en blanco. Sintió una incomodidad leve. No miedo, no ansiedad. Algo parecido a estar frente a alguien que espera algo de ti sin decirlo. Pensó en escribir metas. Le pareció ridículo. Pensó en escribir una frase inspiradora. Le dio vergüenza. Pensó en escribir "querido diario" y se rió solo. Cerró el cuaderno. Esa noche pensó que quizá había sido un error comprarlo. El 8 de enero volvió a abrirlo. No porque tuviera algo que decir, sino porque el cuaderno seguía ahí, como un objeto que reclama su uso. Tomó el lapicero y escribió una frase sin corregirla. Este año estoy cansado. La letra le salió chueca. No la arregló. Esa frase lo acompañó toda la semana. No volvió a escribir hasta el 17. Ese día escribió que le dolía la espalda y que ya no tenía paciencia para ciertas conversaciones. No sacó conclusiones, no buscó soluciones,
Solo escribió. El cuaderno empezó a convertirse en un lugar donde no tenía que ser interesante. A veces pasaban 15 días sin abrirlo. Otras veces escribía 2 líneas y lo cerraba. En marzo, una noche cualquiera, Ernesto se dio cuenta de algo. El cuaderno ya no lo intimidaba. Había dejado de ser un proyecto y se había vuelto un espacio. No había cambiado de trabajo, no había empezado una nueva relación, no había hecho nada que pudiera contar como logro, pero había empezado a decirse la verdad en voz baja. Y entendió algo que le tomó años aceptar. Algunos inicios no se notan desde afuera, pero sostienen todo lo demás. Historia 2. La primera vez que abrió la bodega. Julia recibió las llaves de la bodega el 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Sin discurso, sin foto, sin brindis. Las llaves pesaban más de lo que esperaba. La bodega era pequeña, angosta, con una reja que chirriaba y un mostrador usado. No era el sueño de nadie, pero era lo único que había podido conseguir. Esa noche casi no durmió, no por emoción, sino por miedo. El miedo tiene esa costumbre. No te deja descansar cuando decides algo importante. El 1 de enero se levantó temprano, aunque no había ninguna razón práctica para hacerlo. Se puso una casaca vieja, preparó café y salió. La calle estaba silenciosa. Lima parecía una ciudad recién despertada. Abrió la reja con cuidado, encendió la luz, miró alrededor. Las repisas no estaban llenas, faltaban productos, sabía que faltaban. Lo sabía desde el principio, pero ver el espacio medio vacío le apretó el pecho. A las 8:20 entró el primer cliente, un señor mayor que pidió pan y avena. ¿Recién abre?, preguntó. Sí. Suerte entonces. Eso fue todo. Durante el día entraron pocas personas. Algunos miraban sin comprar, otros preguntaban precios. Una vecina le dijo que esperaba que le vaya bien. Julia sonreía, pero por dentro hacía cuentas. Al cerrar, se sentó en una silla plástica. Contó el dinero. No había ganado casi nada. Pensó en todo lo que le habían dicho, que no era un buen momento, que era arriesgado, que mejor espere. Pero también pensó en algo distinto. Por primera vez en años, había empezado algo que era suyo, aunque fuera pequeño y frágil. Ese fue su inicio. No heroico, no inspirador, pero real. Y Julia supo que los comienzos verdaderos casi nunca se anuncian. Simplemente ocurren y uno decide quedarse. Historia 3. El mensaje que sí envió. Martín empezó el año con una conversación pendiente. No era una gran conversación. No era una reconciliación ni una despedida definitiva. Era algo más incómodo. Una frase que había quedado flotando desde diciembre. Habían terminado sin pelear. Eso, con el tiempo, resultó peor. Las cosas sin conflicto no se cierran solas. El 3 de enero escribió el mensaje. Lo borró.
El 5 lo volvió a escribir. Lo borró otra vez. El 9, mientras esperaba el bus, escribió sin pensar demasiado. Hola. No escribo para volver ni para remover nada. Solo quería empezar el año sin cosas pendientes. Lo leyó. No era brillante, pero era honesto. Lo envió. Guardó el celular y se sintió liviano, como cuando uno deja algo pesado en el suelo. La respuesta llegó horas después. Breve, correcta, sin emoción exagerada. Martín entendió que ese era su inicio. No una historia nueva, sino un espacio limpio. Y a veces, empezar no es avanzar, es dejar de cargar. Con los años uno aprende que los inicios no siempre se celebran. A veces ni siquiera se reconocen. Un cuaderno abierto sin promesas. Una bodega que abre aunque falten cosas. Un mensaje enviado sin esperar nada a cambio. No son grandes gestos, pero sostienen la vida cotidiana, que al final es donde todo ocurre. Si este año recién empieza y no sientes entusiasmo, no pasa nada. Empezar no exige fe, solo presencia. Y a veces, con eso alcanza. Recuerda que el proyecto está en Instagram como @paralacharla.pe, en Spotify como paralacharla.pe y en YouTube a través del canal de Fernando Cáceres. Los enlaces de acceso a estas plataformas están en el Instagram. Y no lo olvides, todos los miércoles una nueva historia para la charla. Nos vemos.